¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me llegaron un par de cajas con figuras y vehículos de Star Wars, así que vamos a verlos. Pero antes les quería mostrar rápido este Trooper que me llegó hace unos días. Lo encontré muy barato en Mercado Libre. Es un 327 Star Corps Trooper del Battle Pack Betrayal on Felucia. Así que ya empezamos a sumarle tropas al comandante Bly. Pero este Trooper tiene un detalle que en la foto de venta no era tan notorio, ya que le habían sacado la foto en un lugar con luces cálidas. La figura está muy amarillenta. Va, no exactamente, es más bien como si lo hubieran sumergido en tierra o en café. Tiene esa clase de colores, de mancha. En persona es muchísimo más notorio que en cámara. Lo limpié con jabón y un cepillo y no cambió casi nada. Pero aún así no me arrepiento de la compra porque hace mucho que vengo buscando este Trooper y es la primera vez que lo veo a la venta. Se ve que es muy poco común. El que aparece casi siempre es el que tiene la hombrera apuntando hacia el otro lado, que en realidad es un personaje, no es un Trooper genérico. Este salió varias veces como Trooper genérico, entonces todo el mundo arma la legión con este personaje como si fuera el Trooper común de esta legión. Bueno, empecemos con esta caja que tiene dos speeders. Lo que me llegó acá es básicamente el Battle Pack de Treachery on Saleucami, creo que se dice, que incluye al comandante Neyo y a uno de sus soldados, pero este viene con los binoculares en el casco, muy lindo como le queda. Este diseño lo íbamos a ver varios años después en Battlefront 2. Y aquí tenemos las Bark Speeders, muy bonitas, hace mucho que buscaba tener de estas. Se sienten más robustas y más sólidas que otros speeders que he tenido, como por ejemplo las speeders imperiales. Y vamos a colocarle los troopers. Cuesta un poco ponerlos en los asientos, porque este cuerpo no tiene tanta articulación en las piernas. Este es todo el rango que van a conseguir. Pueden forzarlo, pero se arriesgan a romper la articulación. Así que lo que voy a hacer en mi caso es utilizar otra figura de Neyo que es más articulada. Esta es la Black Series 375. Para mí este es el comandante Neyo definitivo, por lo menos hasta ahora. Está muy bueno y este molde tiene mucha articulación, así que lo podemos colocar en la Bark Speeder y que se vea más natural esa pose así sentado. Me parece que así es como lo voy a dejar exhibido. El otro comandante Neyo menos articulado lo voy a usar como trooper genérico de esa legión. Total, tienen todos la misma apariencia. Y después tenemos esta otra caja que tiene algunas figuras sueltas, figuras de la 30 aniversario. Aquí está el droide médico, pero este no es el del Imperio Contraataca, este es el de Revenge of the Sith. O sea que es uno de los médicos que sale con Vader cuando le están colocando el traje al final de la película. Esta figura no trae una moneda metálica como las otras, viene con una base como las que veíamos en las figuras de The Saga Collection. Y la verdad que está muy lindo este droide, es muy articulado, tiene lindos detalles. Se podría decir que es la versión definitiva de este personaje. Y otro droide que nos llegó es 4LOM, el cazarrecompensas que aparece en el episodio 5. Es un buen molde, tiene buena articulación, pero ya han hecho un molde nuevo de esta figura, más similar a su versión Black Series, que lo van a ver en esta colección Droid Depot de Disney, que los he visto muy pocos, son figuras raras y cuando aparecen a la venta parecen caros. Este 4LOM de la 30 aniversario después lo relanzaron en Vintage Collection, pero en mi caso prefiero tener esta versión porque me gustan mucho estas monedas metálicas que vienen con las figuras. Esta siguiente figura es una que necesitamos urgente en Vintage Collection, el Airborne Trooper de Revenge of the Sith. Un trooper que aparece mucho en la película y hasta tiene líneas de diálogo. Y por algún motivo Hasbro lo ha ignorado mucho. Hace unos años salieron en Black Series y en Vintage Collection los Purge Troopers que usan este mismo casco, o sea que tienen el molde. Pero aún así Hasbro no aprovechó de sacar este trooper en ninguna de las dos escalas. Tengan en cuenta que esta figura salió en esta colección 30 aniversario y no volvió a relanzarse nunca más, por lo cual es una figura que puede ser un poco difícil de conseguir. La figura está llena de daño de batalla, detalles de pintura, la verdad que está increíble. Muy buena figura, se las recomiendo, no solo por ser una muy buena figura, sino porque además es uno de los troopers principales de Revenge of the Sith. En Black Series no lo sacaron de forma oficial, pero sí salió una figura bootleg, knockoff, o sea una copia trucha que se consigue en AliExpress de parte de Bales Toy Store. Ya vamos a hacer un video sobre estas figuras no oficiales que se consiguen por AliExpress,
porque la verdad es que son excelentes. Tengo varias en distintas escalas y la verdad que tengo muchas cosas positivas para decir de estas. También me vinieron algunas figuras sueltas. ¿Se acuerdan que en el video pasado vimos el Grievous que explotaba con el Exploding Body? Bueno, este es el otro que mencioné en ese video, que básicamente recrea ese medio segundo de la película donde muere y le está saliendo fuego de los ojos. Y bueno, lo mismo que dije en el video anterior, no sé por qué hicieron tantos muñecos de Grievous muriendo. Pero bueno, este tiene un poco más de sentido, ya que es bien fiel a la escena. Incluso le faltan 2 de sus 4 manos, porque recordemos que Obi-Wan le corta un par de manos en su duelo. Ojalá pueda encontrar un Grievous común, es un personaje que está muy complicado de conseguir sus figuras. Después, para seguir armando nuestro grupo de cazarrecompensas, conseguí este Dengar de la colección Saga del 2002, creo que es. Solía tener el Dengar de Vintage Collection, pero lo vendí porque era una figura valiosa. Y la verdad que este personaje, si bien me gusta, con tenerlo así, que logre esta pose sosteniendo el rifle, ya está. No me hace falta que sea súper articulado. Con que logre hacer esto, ya estoy satisfecho. Y la verdad que está bastante linda la figura, es muy detallada. Para ser una figura tan vieja se ve muy bien. Conseguí otro Sand Trooper, el líder de escuadrón, con hombrera naranja. Tengo entendido que este es un Saga Legends, no estoy seguro si es de 30 aniversario o de Legacy. Acá lo comparamos con el Sand Trooper del video anterior, que para mí tiene mejor pintura. Este de hombrera naranja pareciera que lo hubieran rociado con un aerosol naranja en el frente y listo. Mientras que el otro tiene la suciedad aplicada de una forma más realista. Después este C-3PO de episodio 2 es una figura de la Saga Collection, es muy barata y no sé por qué siempre me ha gustado, quizá porque se puede desarmar y se le puede poner la cabeza del droide de batalla para camuflarlo entre los demás droides. Creo que también aparece un droide como este en Clone Wars o en la Bad Batch, no recuerdo bien. Se los recomiendo sobre todo porque es una figura divertida y se consigue por muy poco dinero. Nos enviaron acá de regalo un pack de armas de los que solían venir con las figuras de Legacy. Este rifle de ARC Trooper me viene perfecto porque tengo un montón de ARC Troopers que no tienen su rifle. Ojalá aún vinieran figuras con este tipo de accesorios. Muchas gracias a McClunky Toys por todas estas figuras. Y aún nos queda otra figura en blister, un Royal Guard de Revenge of the Sith. Una figura que quería agregar a la colección porque me gusta mucho la armadura que trae debajo de la túnica. Acá le falta un poco de pintura en el visor, pero ahora se lo arreglo rápido con un marcador permanente. El único contra de este Royal Guard es que trae un rifle en vez de su lanza. Comparado con el Royal Guard de Vintage Collection, son dos moldes completamente distintos. El de Vintage es un poco más articulado, pero el de Revenge of the Sith tiene esta armadura debajo que se ve increíble. Entonces yo creo que se complementan entre sí. El Vintage es un guardia como los que vemos en las películas. Y el de episodio 3 es más similar a un guardia de los que vemos en el universo expandido, en cómics, como en Crimson Empire. Ambas son excelentes figuras. Si solo tienen la de episodio 3, no se sientan mal por no tener la Vintage, porque es muy buena la de episodio 3. También trae un blaster pequeño como el de los Scout Troopers. Y en realidad sí hemos visto Royal Guards con rifles en algunas ocasiones, como en el Battlefront de 2015. Bueno, con esto llegamos al final del unboxing. Vamos a ver rápidamente estas publicidades que vienen con las figuras de 30 aniversario. Muchas de estas figuras las tuve. Yoda con el Kaibook, Roron Korov, el Boba Fett del especial de Navidad, el Grievous Pre-Cyborg, me encantaría poder encontrarlo alguna vez. La verdad que qué linda colección la del 30 aniversario, creo que es mi favorita, porque es una colección que se siente muy completa. Festeja todos los aspectos de la saga de forma muy pareja, hay figuras de las películas, figuras de guerras clónicas, de cómics, de videojuegos. Ojalá Hasbro se anime a hacer algo así de nuevo. Estaría bueno que lo hicieran ahora para el aniversario número 50, que se viene ahora en un par de años, aunque últimamente están sacando muy pocas figuras y a un ritmo muy lento. Así que no sé si alguna vez volvamos a ver la cantidad de figuras que se veían en esa época. Me acuerdo todo lo que es 30 aniversario, Legacy, Clone Wars. No solo había muchas figuras, sino que había muy buena selección de personajes. Eso es todo por ahora. En el próximo unboxing nos llega un Walker junto a otros Troopers, así que nos vemos muy pronto. Chao.